Gracias a todas y a todos por continuar con nosotros. Nuestra primera actividad es un panel y se titula Participación de la mujer en el mercado laboral. Es importante que tengan presente que para esta sesión van a poder enviarnos sus comentarios a través del chat, el cual van a poder habilitar ahí del lado derecho de su pantalla. Son 3 puntos de color morado. Por ese medio van a poder comunicarse con nosotros y, por supuesto, con las y el panelista, a quienes les voy a presentar a continuación. Le damos la bienvenida a la cofundadora de Mujeres en Finanzas, Alicia Arias. También al profesor del área de entorno económico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, Benjamín Alemán. Asimismo, a la directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, CIMAD, Ivette Mucharrás. Para moderar esta sesión, vamos a contar con la participación de Nicole Reich, CEO de BNP Paribas Cardiff. Si están ustedes listas y listos, comenzamos. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y por acompañarnos a este evento que me encanta dirigir este primer panel y espero que sea igual de interesante para todos ustedes. Tenemos grandes invitados. Simplemente a modo de introducción, bueno, alrededor del mundo todos sabemos que las mujeres enfrentamos claras desventajas en el mercado laboral que van más allá de la brecha salarial en general y es más difícil para una mujer tener éxito en el mercado laboral. Además del salario, las mujeres registran una baja participación en el mercado laboral que muchas veces se explica también por la doble carga de las labores del hogar y de la familia. Lamentablemente, como todos ustedes saben, en nuestro país esta situación no es distinta y el mercado laboral para nosotras en general ha sido uno de los que enfrentan los mayores retos en términos de equidad de género, ya que registra una de las tasas más bajas de participación laboral y de brecha salarial en toda la región. La falta de oportunidades que enfrentan en general las mujeres en el mercado laboral mexicano no solo genera problemas sociales, sino también fuertes problemas económicos. La baja participación laboral de las mujeres mexicanas se traduce en una de las mayores pérdidas económicas del país y menor calidad de vida en general para las mujeres. De acuerdo con datos, para hablar de cifras precisas y de la ONU voy a hablar en particular, si en nuestro país las mujeres participáramos a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita de todos los mexicanos sería 22% más alto, mucho más de lo que se ve en otros países miembros de la OECD. Más aún, en México, si se pudieran implementar políticas realmente importantes para aumentar la participación laboral de las mujeres, el PIB crecería en 0.6 puntos porcentuales al año y eso contribuiría a ir eliminando la brecha de género en la participación laboral y nos llevaría a un crecimiento mucho mayor. Y digo, gracias a Dios y por suerte, la participación femenina en el ámbito laboral ha venido con importantes avances en los últimos 15 años. Sin embargo, aún prevalecen condiciones de trabajo que no son equitativas, que no son las más adecuadas y que generan falta de igualdad y falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy las mujeres se incorporan cada vez con mayor frecuencia en el mercado laboral. Sin embargo, aún enfrentan retos en ese mercado laboral. La participación de la población femenina en el mercado de trabajo contribuye a la autonomía económica de las mujeres, ya que les permite generar ingresos y recursos propios para atender sus necesidades. Al mismo tiempo, repercuten de forma muy sensitiva en la productividad de las empresas y hay sin número de estudios que prueban que cuando hay una participación más equitativa en las empresas, hay mayor innovación, mayor productividad, mayor crecimiento y al final del día, mayores ganancias para las empresas. Por todo esto, tanto por el crecimiento económico, por la mejora en las situaciones de las mujeres y por el bien de todo el país, es muy importante que sigamos trabajando en reducir estas brechas y reducir estos problemas que tenemos. Y es por eso que se ha organizado este foro y que tengo el grandísimo honor de tener grandes panelistas a los cuales vamos a estar haciendo unas preguntas y también vamos a abrirlo a todas las preguntas del público que ustedes gusten hacer. Entonces les pedimos a todos su participación activa para hacer de este foro lo que realmente ustedes quieran saber con los expertos que tenemos el día de hoy.
Entonces, sin más, me gustaría dar la palabra a nuestra primera panelista, Ivette, y me daría muchísimo gusto y les doy la bienvenida a todos y ojalá disfruten muchísimo de este panel. Ivette, la palabra es tuya. Muchas gracias, Nicole. La verdad es que es un honor y un privilegio poder el día de hoy acompañar y participar en este foro. Yo quisiera dar inicio refiriéndome a las trabajadoras esenciales que en México han estado en la línea frente al COVID-19. A estas mujeres que ejercen la medicina, a las enfermeras, que sabemos que el 85% de ellas son mujeres, a las educadoras, a las comunicadoras, a las trabajadoras de distintas industrias que no han bajado la guardia y a quienes desde sus familias han respondido a esta emergencia. Haciendo referencia a aquel poema de Amanda Gorman, quisiera exhortar e invitar a que caminemos con estas guerreras, recarguemos nuestras energías aprendiendo de su esfuerzo y respondamos al llamado que exigen las circunstancias. Celebrémoslas actuando con valor y compasión, haciendo lo que es correcto y justo, porque mientras las honramos hoy, son ellas quienes cada día nos honran a nosotros. Hagamos también un minuto de silencio por aquellas mujeres y también por aquellos hombres que hemos perdido en esta batalla. Quisiera dar inicio al minuto de silencio y en un momento retomamos la conversación. Adelante, Nicole, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Me gustaría ahora darle la palabra a Benjamín, que nos va a compartir datos y estudios muy interesantes que ha estado realizando. Entonces, Benjamín, adelante, por favor. Gracias, Nicole. Muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes en este evento. Y una gran oportunidad para poder compartirles algunos de los resultados más relevantes que hemos encontrado en este primer estudio que elaboramos en el IPADE con el apoyo del CIMAD y de AT&T. Hicimos una evaluación, un diagnóstico. Voy a compartir a continuación una breve presentación. Hicimos un diagnóstico de la calidad del trabajo en México en los últimos 15 años, en el periodo 2005-2020. Este concepto de trabajo decente es un concepto que viene de la Organización Internacional del Trabajo y está relacionado con los objetivos para el desarrollo sustentable de la ONU. En particular, el objetivo 8 de los 17 objetivos que se plantearon para el desarrollo sostenible es precisamente lograr el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Pero qué entendemos entonces por trabajo decente? Bueno, pues se puede definir en términos generales como la suma de las aspiraciones de las personas por lograr oportunidades e ingresos suficientes, derechos, que su voz tenga eco y sean reconocidos, estabilidad familiar, esto es balance de vida y desarrollo personal, y justicia e igualdad de género en todos los aspectos del mercado laboral. Entonces, a raíz de este concepto que se ha venido consolidando desde hace ya casi 50 años por la ONU y la OIT,
Se establecieron 10 elementos sustantivos del trabajo decente, que aquí represento en este diagrama. Estos elementos del trabajo decente, como pueden ver, abarcan muchos aspectos del mercado laboral, desde viéndonos conforme a las manecillas del reloj, ¿no? Oportunidades en el mercado laboral, un salario adecuado y trabajo productivo, tener una jornada laboral decente, esto es no tener horas excesivas de trabajo, balance entre los ámbitos laboral, familiar y personal, trabajos que deberían de ser abolidos, como el trabajo infantil o incluso ciertas formas de esclavitud que persisten en el siglo XXI, estabilidad y seguridad en el trabajo, entorno de trabajo seguro, el acceso a la seguridad social y la representación tanto de trabajadores y patrones a través de sus organizaciones, ya sean sindicatos o organizaciones patronales. Y finalmente, la igualdad de oportunidades y trato en el empleo, esto pensando específicamente en el desempeño de hombres y el desempeño de las mujeres. Cada numerito que vemos aquí en cada uno de estos óvalos es el número de indicadores que se ha establecido como indicadores prioritarios por parte de la OIT para darle seguimiento a cada uno de estos elementos sustantivos de trabajo decente. En nuestro estudio del IPADE elaboramos 16 indicadores para México basados en la metodología establecida por la OIT y utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que administra y que aplica el INEGI. El periodo de análisis, como les comentaba, es del año 2005 al año 2020. Y aquí les voy a mostrar muy brevemente los indicadores, 4 indicadores que me parece son los principales. Y ya algunos de ellos, Nicole lo comentaba en su intervención inicial. Está en primer lugar la relación de empleo-población. Aquí en el eje horizontal pueden ver los años, desde el año 2005 cada uno de estos años es el primer trimestre hasta el 2020. Y luego tengo algunas observaciones mensuales para el periodo de la pandemia, abril del 2020, mayo del 2020, junio 2020, tercer trimestre del año y cuarto trimestre del año, ¿no? Este es para ver el impacto de la pandemia en estos indicadores. Y aquí estamos viendo el porcentaje de personas empleadas de aquellas personas que tienen ya una edad legal para trabajar en México. Esto es 15 años de edad o más. Y pueden ver que el porcentaje de hombres en el mercado laboral es mucho más alto que el porcentaje de mujeres. Mientras que en promedio el 74% de los hombres en edad de trabajar está activamente en la población económicamente activa. En el caso de las mujeres, este porcentaje está alrededor del 40%. Si tomamos la diferencia de estos dos indicadores, esto es, si expresamos el indicador de hombres como porcentaje del de las mujeres, podemos ver esta evolución. La participación de los hombres en el mercado laboral era 2 veces más alta que las mujeres y esta disminución, esta relación ha ido disminuyendo a lo largo de los años, hasta que a principios del año 2020 era ya del 1.7%. Lo ideal es que este indicador siempre esté lo más cercano al 1%, perdón, a la unidad, porque eso indicaría que hombres y mujeres tienen condiciones similares en todos estos aspectos. Vemos claramente las distorsiones que surgen a raíz de la pandemia, y me regreso precisamente a esta lámina, en donde vemos una tremenda caída de la participación laboral en México. La línea azul representa el global del mercado laboral, rojo en todas las gráficas van a ser hombres y verde van a ser mujeres. Entonces pueden ver que tanto hombres como mujeres perdieron muchas oportunidades de trabajo, pero la recuperación de los hombres ha sido mucho más rápida que la recuperación de las mujeres, y esto es algo que genera preocupación no solo en México, sino a nivel mundial. Otro indicador relevante, la participación de las mujeres y los hombres jóvenes, oportunidades para estudiar, capacitarse o trabajar. Aquí vemos el porcentaje de la juventud, personas de entre 15 y 24 años de edad, que no trabajan, no estudian y no se están capacitando. Y vemos que este porcentaje es claramente superior y ha sido persistentemente superior para las mujeres que para los hombres. Esto también es un indicador de la falta de oportunidades de manera equitativa. Y vemos claramente el impacto de la pandemia, en donde las mujeres pues, son desproporcionadamente afectadas en este sentido. Pierden más oportunidades para estudiar, para capacitarse y para trabajar que los hombres. En la brecha de género,
este porcentaje para hombres representa apenas el 27% que el de las mujeres en el 2005. Ha habido una tendencia hacia la igualdad, pero pues todavía el avance es insuficiente. Otro aspecto muy relevante del sector del mercado laboral en México, la informalidad. La informalidad afecta en promedio al día de hoy al 56-57% de la fuerza laboral del país. Y aunque la afectación es relativamente similar entre hombres y mujeres, persistentemente también las mujeres tienen una mayor incidencia, la informalidad tiene una mayor incidencia para las mujeres que para los hombres. Se pierden muchos trabajos en el sector informal a raíz de la pandemia, a raíz del cierre con los confinamientos que empezaron en el mes de abril. Y precisamente porque las mujeres tienen una mayor participación en este sector, son desproporcionadamente afectadas respecto de los hombres. Ha habido una tendencia hacia la recuperación en meses y trimestres posteriores, pero todavía, como pueden ver, no se alcanzan los niveles de actividad económica que se tenían hasta antes de la pandemia por COVID-19. Y bueno, las diferencias aquí entre hombres y mujeres son mínimas, se han mantenido prácticamente constantes a lo largo de 15 años y es uno de los grandes pendientes que tenemos en el mercado laboral mexicano, abatir firmemente la informalidad en México. Y el último elemento del trabajo decente que me gustaría comentar aquí es la participación de la mujer en el mercado laboral específicamente. Les voy a mostrar dos indicadores. El primero es el índice de disparidad de Duncan. Este es como un índice de Gini similar, pues. Nos dice acerca de la segregación de actividades de ocupaciones entre hombres y mujeres. Cuando este indicador es igual a 0, significa que no hay segregación, que tanto hombres como mujeres participan en la misma intensidad en diferentes actividades económicas. Cuando es igual a 1, significa que hay total segregación, esto es que las mujeres y los hombres siempre hacen actividades o están destinadas a hacer actividades económicas distintas. Y aquí en México vemos que este indicador ronda el 57%. Entonces, hay cierta segregación, hay más tendencia hacia la segregación de actividades entre hombres y mujeres, pero todavía pues no es un problema pues como en otros países tan grave. Ha habido en los últimos años, había habido una tendencia a la baja y los avances que se hayan logrado en los últimos 15 años pues claramente están siendo afectados por la pandemia, ¿no? donde vemos todavía una mayor segregación de la que teníamos anteriormente. Y quizás para mí el resultado más positivo y más alentador de nuestro estudio es el porcentaje de mujeres en ocupaciones de alta y media dirección. En el año 2005, como pueden ver aquí, el 28% de los puestos de alta y media dirección en México eran ocupados por mujeres. Y ha habido una tendencia lenta, pero constante en los últimos 15 años a incrementar esta participación de la alta dirección de las mujeres. Antes de la pandemia, al cierre del primer trimestre del 2020, el porcentaje ya había llegado al 38%. Esto es un incremento de 10 puntos porcentuales en un periodo de 15 años, que me parece algo que hay que celebrar. Pues no obstante, la velocidad ha sido no la deseada, ¿no? Todavía queda mucho camino que recorrer en este sentido, pero es una buena señal. Y también, después del impacto inicial del cierre de actividades económicas por la pandemia, pues vemos que este porcentaje, aunque disminuyó hacia el cierre del año, se mantiene todavía en los niveles previos a esta pandemia. En fin, estos son los principales componentes que yo quería compartir con ustedes. Me parece relevante y bueno, queda todavía. Uy, creo que lo perdimos. Bueno, no importa, a ver, estas cosas modernas de la pandemia me da la perfecta oportunidad, después de ver esos estudios tan interesantes de Benjamín, de pasarle la palabra. Benjamín, te perdimos un segundo, pero aprovecho para pasarle la palabra a Alicia, a quien también le agradezco mucho y seguramente con las preguntas del público y todo podremos ahondar más en el estudio. Muchísimas gracias, Benjamín. Alicia, te cedo la palabra. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y les mando un afectuoso saludo a todos los que nos están viendo. Yo tengo una década trabajando en el sector financiero, en diferentes organizaciones, pero más importante, soy una de las cofundadoras de Mujeres en Finanzas, que es la primera organización en México dedicada a buscar que haya mayor participación de las mujeres y también a impulsarlas a que lleguen a puestos de liderazgo.
estaba pensando cómo empezar esta conversación hoy y la verdad es que sí quisiera utilizar las palabras o el lema global para el Día Internacional de la Mujer, que en inglés se llama o se dice Choose to Challenge y que podríamos decir que en México lo podríamos traducir a elegir desafiar. Creo que los que estamos aquí escuchando este panel o que estamos participando como panelistas o los organizadores, somos, o sea, en parte estamos tratando de desafiar el ambiente laboral y me encantan esas palabras porque lo refleja, ¿no? Adicionalmente, creo que con lo que comentaba Benjamín y todo este tema de la pandemia, este lema también está reflejando que hay desafíos importantes en el mercado laboral. Me gustaría hablar un poquito de la pandemia porque también creo que las mujeres hemos sido afectadas de manera importante por este tema. Hay un estudio de McKinsey que me gustaría citar que apenas se publicó en septiembre del año pasado, donde justamente se habla cómo íbamos en una dirección correcta, digamos, aunque lenta, pero en dirección correcta. Y, por ejemplo, comparten algunos datos de que en Estados Unidos del 2015 al 2020, la representación de las mujeres en puestos de liderazgo pasó del 23 al 28%. Y digamos que en el C-Suite del 17 al 21%. Pero, ¿qué pasó cuando comenzó la pandemia? Les diría que dos factores importantes. Uno, que gracias a las maravillas de la tecnología, también hay un tema que es que todo el mundo estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Y esto ya hay varios estudios que demuestran que nos han llevado a un agotamiento físico y psicológico. Y segundo, está todo este tema que ya venían hablando de que las mujeres tenemos y siempre hemos tenido un doble turno. Tenemos nuestra vida laboral, digamos, por la mañana durante el día, pero luego regresamos a casa a cuidar del hogar y a cuidar de nuestros hijos. Sin embargo, cuando el sistema se congela, o sea, me refiero al sistema, digamos, a las escuelas, a incluso tus suegros o tus padres que te ayudaban a cuidar a tus hijos y demás, esto colapsa y llegamos a una situación donde en el mismo estudio de McKinsey dice que 1 de cada 4 mujeres está contemplando cambiar completamente de giro o incluso abandonar la fuerza laboral. Creo que el lema lo dice, es momento de desafiar esto porque todo este avance positivo que hemos venido teniendo se puede poner en riesgo, pero además de que se pone en riesgo y como financiera podría decir que cada vez que hay una crisis hay una oportunidad, entonces creo que esta podría ser la perfecta oportunidad también para que las compañías hagan inversiones significativas para tener otorgar un ambiente laboral mucho más flexible y más empático. Finalmente, me gustaría hablar brevemente del sector donde yo laboro, que es gestión de inversiones, y hablar un poquito de la especialización. Me gustaría nada más tomar la estadística del CFA Institute, que como saben es una de las certificaciones más relevantes para esta industria. Acá vemos cómo a nivel global las mujeres representan menos de la mitad de las charter holders, digamos, y en México este número es de menos del 10% o de alrededor del 10% con datos del 2019. Algo que es muy positivo, que está pasando a nivel global y también a nivel local, que es que las estudiantes o las que se inscriben en este programa están a la alza, más o menos en 27% a nivel global y en México no es la excepción, estamos a un 25% más. Esto también creo que es algo súper positivo porque nos va a ayudar a ir escalando o teniendo estos puestos dentro de la industria financiera. Creo que bueno, no lo comentaba Benjamín, pero mostró alguna información de la Organización Internacional del Trabajo, quienes dicen que se debe de tener más o menos una masa crítica del 30% para que de verdad la diversidad de género empiece a tener resultados dentro de la empresa. Estas serían mis palabras de inicio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. A ver, la verdad es que me están mandando aquí por el chat millones de preguntas
Quizás voy a empezar por Ivette, dado que fue la primera que participó. Y una de las preguntas que nos dicen es, queda claro con lo que dijeron Alicia, Benjamín, tú, que las mujeres han sido una de las poblaciones que ha estado muy vulnerable ante la pandemia. Y me preguntan, bueno, considerando esas características de la población, ¿existen grupos que estén expuestos a mayor vulnerabilidad que otros? Si sí, ¿quiénes son y a qué se debe? Entonces, un poquito entrando en fondo de lo que decías de la pandemia, ¿quiénes son los grupos más afectados y a qué se debe esa situación? Si nos ayudas con esa respuesta, Ivette, y por supuesto, si algún otro panelista desea añadir algo, hágame una seña, porque esto de manejar paneles virtuales no es lo mío. Levanten una manita o algo para que les pueda dar la palabra. Ivette, te la doy primero. Muchísimas gracias, Nicole. Pues precisamente dentro del CIMAD, este centro de investigación que yo tengo el privilegio de encabezar, hemos ido siguiendo este tema de la vulnerabilidad, particularmente con las líneas de investigación que yo he estado trabajando a lo largo de los últimos años en entornos catastróficos, sobre la resiliencia en situaciones de desastre. Y lo que vemos como algunas de las condiciones preocupantes, sobre todo en el caso de las mujeres, es la pobreza, ¿no? El 42.4% de las mujeres en México caen dentro de esta categoría. Y bueno, todavía dentro de la pobreza existen grupos que son aún más afectados, como por ejemplo el caso de los migrantes, además de aquellas poblaciones de origen étnico o que tienen una localización geográfica a nivel rural. Digamos que es uno de las principales condiciones de vulnerabilidad. Otra tiene que ver con la salud, el acceso a los servicios de salud. Y sabemos que en México, desafortunadamente, el 55.3% de las mujeres tiene carencia en el acceso a la seguridad social y en el empleo digno, que ya lo describía muy bien Benjamín en este estudio que realizamos, el IPADE y bueno, el CIMAD, que es parte del IPADE, en conjunto con AT&T. Por ese lado, entonces, habría que trabajar todavía cómo mejorar estas condiciones respecto al acceso a los servicios de salud. Y no quisiera dejar de lado dos temas adicionales. Uno, el de la educación, que sin duda la pandemia desafortunadamente ha venido a afectar de manera muy importante, incrementa el rezago a nivel educativo. Recientemente salió un estudio del CIDE donde se habla que bueno, pues únicamente, entre un 5 y 10% de los jóvenes que están en edad escolar, ¿no? Particularmente los jóvenes a nivel de la educación secundaria, preparatoria, están desertando desafortunadamente de sus estudios y eso pues nos puede poner todavía en una situación de mayor riesgo. Y el último elemento que quisiera comentar es el de la violencia doméstica, que sabemos que se ha incrementado durante la pandemia. Muchísimas gracias, Ivette. Ya me iba a olvidar de quitar el mute, con lo cual no me iban a oír. A ver, definitivamente creo que es un punto súper importante y aquí te mando esta pregunta, te la voy a mandar a ti, Benjamín. A ver, tú estabas hablando que la pandemia ha tenido un fuerte impacto tanto en el ámbito económico y laboral en todo el mundo. Entonces, el impacto ya lo vemos súper claro y lo que nos pregunta aquí la audiencia es, bueno, ¿qué significa esto hacia futuro y qué podemos esperar? O sea, tenemos que ser negativos, positivos, ¿qué esperar hacia adelante? No tanto lo que ya pasó, sino qué podríamos esperar como resultado de todo esto. Primero habría que decir que va a haber un fuerte incremento en la pobreza laboral. Ya se está viendo, ¿no? Los indicadores del Coneval hacia el cierre del 2020 ya nos muestran un claro incremento de la pobreza en México, particularmente la pobreza laboral, que es esta dimensión pues, de la pobreza que está vinculada a los ingresos que se generan en la fuerza laboral. En el caso de México, desafortunadamente, también afecta mucho el que no haya habido un paquete decidido de apoyos fiscales para mantener empleos y para mantener empresas a lo largo de la pandemia. Entonces, creo que estas condiciones a la larga pues van a afectar
el desempeño de la economía mexicana en el mediano o largo plazo. Nos va a costar trabajo recuperarnos como país de esta situación, mínimo hasta el año 2024. Y sí creo que vamos a ver un incremento de la informalidad, una afectación desproporcionada para las mujeres y para los jóvenes. Entonces, veo este escenario, ¿no? En donde va a haber una afectación de la productividad en México, quizás una pérdida en los avances que se habían logrado en materia de trabajo decente en algunos de estos indicadores, pero pues hay que mantener el optimismo. Yo pienso que para el 2024 sí va a haber una recuperación interesante. Y como ya comentaban, pues están surgiendo alternativas, ¿no? Para el desempeño de los trabajos en las mujeres. El teletrabajo, pues creo que puede de alguna manera compensar un poco las pérdidas de oportunidades laborales que se están dando en algunos sectores, ¿no? Entonces, es lo que yo veo, pues. Perfecto. Me gustaría retomar un poco con algo que recién decía Ivette, en el sentido de que, por ejemplo, el tema de la pobreza y los niños estudiando en la casa, en algunas casas a veces hay una sola computadora y las familias deciden si se la dan al niño o a la niña para estudiar. Y en ese sentido me gustaría regresar contigo, Ivette, para hacerte una pregunta, porque con todo este panorama que nos describías, pues de pobreza extrema, de falta de recursos, los niños en la mayoría estudiando desde casa y no en todas las casas hay una televisión o una computadora por niño. ¿Qué podemos hacer para impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral? O sea, desde el ámbito privado, ¿qué podrían hacer, Ivette, las empresas para ayudar a reducir esa brecha de género? Y no veo a Ivette, creo que se salió, con lo cual, Alicia, te la paso a ti, contéstala tú. Claro que sí. Pues Ivette, te estaba haciendo una pregunta, pero como te habías desaparecido, ya se la pasé a Alicia. Con fin de no repetir la pregunta para el público, Alicia, ¿me contestas tú esa, por favor? Con gusto. Mira, yo creo que es muy importante que trabaje, como bien dices, el sector público, privado y social, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que darse cuenta que la diversidad realmente les va a traer mejores resultados. Sin embargo, yo creo que también podríamos incorporar todo este esfuerzo desde el ámbito social y qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Y en este sentido, pues a lo mejor me gustaría contarles lo que estamos haciendo en Mujeres en Finanzas, que está ayudando justamente a este desarrollo profesional de las mujeres. Primero, estamos impulsando y estamos creando foros donde realmente compartimos temas, o sea, de inclusión financiera o temas muy relevantes para el desarrollo profesional, y adicionalmente le estamos dando visibilidad a miles de mujeres que son expertas, que todavía no tienen, digamos, este reconocimiento por la industria. Segundo, estamos teniendo alianzas con universidades. Y esto, la verdad, es súper relevante porque desde temprana edad las estamos apoyando a que entren a la fuerza laboral y que tengan las herramientas para tener una carrera exitosa dentro de esta. Hemos organizado talleres con diferentes instituciones o áreas de recursos humanos que les apoyan a cómo crear un currículum, cómo venderse mejor. Y también tenemos una bolsa de trabajo donde el año pasado publicamos más de 200 puestos sí, 200 oportunidades laborales para las financieras. Finalmente tenemos una comunidad digital y en esta comunidad digital hay más de 1,000 mujeres que comparten muchos de estos pues, retos y oportunidades que están viendo en su vida laboral. Esto es solo un ejemplo de lo que realmente podemos hacer cada uno de nosotros. Esta historia se sumaron 16 mujeres y vean los resultados que tenemos en menos de 2 años de operar. Entonces, sin duda, o sea, y creo que tu pregunta estaba más enfocada al sector empresarial, pero te diría que yo sumaría la parte social y también sería relevante que estas empresas también apoyaran estos esfuerzos, digamos, de sus propias empleadas y de la sociedad.
Muchísimas gracias, Alicia. Veo que Benjamín está levantando la mano, entonces enseguida te doy la palabra. Me gustaría añadir un comentario sobre algo que comentaba Ivette, que era el acceso a la salud. Y dado que este foro también tiene el patrocinio de la AMIS, yo creo que también en la medida en que le demos mejores servicios de salud y seguros de salud accesibles a toda la población, también se puede hacer una diferencia importante para incluir a las mujeres en el mercado laboral. Benjamín, te veo que querías añadir algo a la respuesta de la pregunta de Ivette que me contestó Alicia y que vas a añadir tú. Exacto, ya nomás para dar un remate. No, yo creo que también es importante hacer un esfuerzo por recuperar ciertas prestaciones laborales que se perdieron desafortunadamente por visiones administrativas distintas, ¿no? De materia de administración pública me refiero. Y estoy hablando, por ejemplo, de las guarderías. Creo que las guarderías eran de gran ayuda para la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Y también, por ejemplo, creo que es importante defender el sistema de las AFORES. El sistema de las AFORES nos da mucha flexibilidad laboral, mucha movilidad. Hay que pensar, por ejemplo, en la gente que trabaja, por poner un ejemplo, 10 años en el sector público, cotizando a una institución como es el ISSSTE, y posteriormente por la movilidad laboral se ven obligados a saltar quizás a la iniciativa privada. Entonces cotizas para el IMSS, ¿no? Ahí a lo mejor las AFORES te permiten esa flexibilidad laboral, que tener un sistema solidario de reparto pues no te da esa posibilidad. Entonces creo que es importante también cuidar esos aspectos y principalmente para las mujeres, como yo mencionaba en mi intervención, las mujeres son desproporcionadamente afectadas por la informalidad. Este es un factor que me parece puede ayudar mucho en este sentido. Y como también lo comentaba Alicia precisamente. Perfecto. Ivette, ahora que te tengo de regreso, te quiero hacer una pregunta. A ver, hay un montón de teorías que dicen que en la medida en que haya más mujeres en puestos de liderazgo, como CEOs de compañías, en los consejos de administración, eso repercute hacia abajo y genera situaciones más equitativas para toda la gente. Entonces, mi pregunta hacia ti, que has estudiado tanto de este tema, es, de alguna manera, ¿qué se debe hacer para que más mujeres, o qué podemos hacer todos nosotros para que más mujeres ocupen cargos de alta dirección e incluso de consejos de administración? Pues sin duda uno de los elementos más importantes es la formación profesional. Sabemos que en las carreras STEAM, porque ya no solo es STEM, le agregaron la A del tema de las artes, que sin duda también me parece importantísimo, ¿no? Hay que reforzar el desarrollo de competencias, de ciertas capacidades. Desafortunadamente hoy sabemos, a través de un estudio de Catalyst, que solo uno de cada 200,000 mujeres va a llegar a la C-suite, ¿no? O sea, de las mujeres que entran a una empresa, hoy estas son las cifras y necesitamos que esto cambie mucho más rápido, solo 10% llegan a puestos ejecutivos, el 3% a posiciones del comité ejecutivo, y sabemos que en México la participación en los consejos todavía está muy lejos de lo que quisiéramos. Estamos en la última medición en 7.3%. O sea, realmente el poder tener mujeres en posiciones de toma de decisiones precisamente van a poder impulsar y apoyar cuáles son los mecanismos para facilitar su desarrollo, ¿no? Tanto hombres y mujeres que pueden ser sponsors, pueden ir generando estas redes de apoyo para que las mujeres puedan irse desarrollando, pero también volteando a ver necesidades como las que marcaba ahora Benjamín, ¿no? Temas como el tema de guarderías, o ahora incluso el cuidado de adultos mayores, que también es un gran reto que tenemos todavía por cubrir, o temas como las pensiones de las mujeres, también es pues debería de estar en la agenda, ¿no? Para discutir en los siguientes meses y años. Y bueno, pues sin duda también tenemos que desarrollar en gran medida las competencias técnicas, porque hoy sabemos que tenemos como este paradigma de que solamente quien estudia una carrera profesional es quien va a poder escalar a nivel social, y en realidad México requiere mucho de hombres y de mujeres que tengan estas capacidades técnicas pues desde temas de tecnología, ahora en la robótica, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, y
simplemente para redondear la idea, algo importante es trabajar con los esquemas flexibles. La pandemia nos ha dado lecciones importantes sobre el tema del teletrabajo, que bueno, también hay que cuidar esto que al principio comentaba Benjamín sobre las jornadas excesivas de trabajo y el no recargar demasiado con el teletrabajo, también el número de horas que se dedican a esta actividad, ¿no? Muchísimas gracias, Ivette. Y Alicia, te voy a mandar una pregunta que está llegando al público que está complicada, pero a ver cómo la contesta Alicia y le pueden ayudar los demás. Pero, a ver, justo hablábamos de que el acceso a la educación y a todos estos recursos es súper importante para que las mujeres puedan prepararse, llegar a puestos de dirección, etcétera, etcétera. Entonces yo te preguntaría, ¿y qué hacemos con todas las mujeres que por diferentes características urbanas, o sea, como por ejemplo que están en medios rurales, de edad, de ocupación, se les complica? Entonces, de alguna manera la pregunta es, ¿cómo se puede impulsar el desarrollo profesional de todas las mujeres? No solo de aquellas que tienen el privilegio de tener quien les pague sus estudios o quien las ayude a tener estudios. Entonces, no sé si, de repente no veo a Alicia. ¿Sigues ahí, Alicia? Sí, aquí estoy. Ah, perdón, es que me cambió el cuadro y ya no te veía. Perdón, pero yo no soy millennial, ¿eh? A mí esta cosa de Microsoft Teams no se me da lo mejor. Alicia, ¿nos puedes tratar de ayudar a contestar esa pregunta de forma rápida? Porque me están marcando que nos estamos acercando al cierre. Mira, yo creo que es un tema de cambiar de cómo pensamos, ¿no? O sea, es un tema 100% de educación y ojalá que la educación permee y cada vez, pues, o sea, toda la población forme parte tenga acceso a ella. Entonces, yo te diría que empieza por las actitudes que vamos teniendo cada uno de nosotros y cómo vamos abordando los retos que enfrentamos con los famosos unconscious biases, ¿no? Cómo actuamos con las personas que vamos interactuando y yo creo que esto sin duda va a ir permeando. De la misma manera, yo creo que si logramos impulsar, digamos, como bien decía Ivette, que haya más mujeres en puestos de liderazgo, este efecto como de cascada va ayudando a todo el ecosistema y va impulsando a que más mujeres se vayan integrando. Sin duda también es importante que las mujeres también tengan una participación importante en el ambiente, digamos, más de público para crear estas políticas o esta regulación que vaya impulsando y que vaya apoyando a que más mujeres tengan acceso a estos temas que tal vez otro sector que tenemos más educación lo tenemos. Perfecto. Veo que tanto Ivette como Benjamín me están levantando la mano. Les voy a pedir que sean breves para que nos dé tiempo el cierre, porque cuando estás en un panel en vivo nos podemos colgar. Aquí nos van a cortar porque empieza el siguiente panel. Entonces, súper breve, te doy la palabra a Ivette y después se la doy a Benjamín y después voy a pasar al cierre porque si no, va a entrar el siguiente panel antes de que podamos cerrar. Sí, nada más para concluir, el tema de la educación debería ir acompañado también de la parte del manejo emocional y de la salud mental. Creo que algo muy importante que ahora la pandemia todavía no alcanzamos a vislumbrar es el efecto de largo plazo que puede llegar a tener por el estrés postraumático debido al confinamiento prolongado, a la crisis económica. Entonces creo que algo importante es, así como necesitamos formar las competencias profesionales y técnicas, también tenemos que trabajar en la parte emocional y psicológica. Súper adecuado, súper bueno. Muchas gracias por esa aportación. Ivette, Benjamín, ¿querías agregar algo también? Sí, muy brevemente. Efectivamente, pues en este tema de la educación, del acceso a la educación, es importantísimo para potenciar la participación de la mujer en el mercado laboral. Hay que recordar que la brecha, el porcentaje de jóvenes mujeres que no estudia, no trabaja y no se capacita hoy,
es alrededor del 30% de las mujeres jóvenes, mientras que en el caso de los hombres es alrededor del 10%. Entonces ahí claramente hay una disparidad de oportunidades en el acceso de oportunidades para estudiar, para trabajar. Y nada más ligando el comentario de Alicia, sí creo que es bien importante involucrar a las mujeres en el diseño de las políticas educativas o de las políticas destinadas a incrementar esta participación. Hay un sesgo claramente, hay un sesgo en la producción de políticas públicas, porque normalmente quienes típicamente han diseñado estas políticas públicas en su mayoría han sido hombres. Y quizás no de una manera malintencionada, pero sí de una manera inconsciente, se generan estas políticas con un sesgo de género, que solamente cuando eres la parte afectada te das cuenta, ¿no? En el caso de las mujeres, son ellas quienes perciben esta disparidad de oportunidades. Muchísimas gracias, Benjamín. A todos que cierren con dos cosas, ¿ok? Lo primero es que elijan cuál es la principal barrera para ustedes en materia laboral que eligen las mujeres, pero una palabra, no quiero una frasezota. O sea, de todas las brechas que hay, ¿cuál es la más importante que enfrentan las mujeres? Y un comentario o frase final de cada uno de ustedes. Y aquí voy a preguntarles quién quiere ir primero. Recibo voluntarios. ¿Quién me levanta la mano primero? Bueno, si no los voy a voluntariar yo. Alicia, ¿nos das tus palabras de cierre y cuál crees que es la principal brecha? Yo creo que la principal brecha es educación. Okay. Y te diría que en esta época de cambios puede ser un parteaguas para la industria financiera que entienda y represente y atienda a las mujeres. Súper bueno, muchísimas gracias. Benjamín, te doy también la oportunidad de que nos digas cuál es la mayor brecha y tu cierre súper brevemente para que no nos corten la transmisión. Claro, yo creo que la principal brecha está en la participación en el mercado laboral en sí, ¿no? Como veíamos en las gráficas que yo compartí al principio, los hombres en edad laboral, 70% de ellos están trabajando, mientras que en el caso de las mujeres es 40%. Y esto es simplemente una evidencia de que el problema es un mercado laboral diseñado desde inicio para que participen principalmente los hombres. No existen las condiciones suficientes, adecuadas, para que la mujer pueda participar plenamente en el mercado laboral. Y lo comentábamos también durante la plática, el tema de las guarderías, el tema de horarios flexibles de trabajo, el apoyo de cuidados a adultos mayores y niños, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Benjamín. Ivette, te dejo casi unas palabras finales antes de que yo cierre. Sí, bueno, algo importantísimo me parece el tema del trabajo no remunerado. Creo que ahí todavía tenemos mucho que renegociar a nivel social, porque sin duda México, siendo el primer país de los integrantes de la OCDE en número de horas en trabajo no remunerado, me parece que eso puede sin duda facilitar, si se atiende adecuadamente, facilitar el acceso a mejor calidad de empleo, el acceso a mejores oportunidades y a la participación en posiciones de toma de decisiones. Y bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría agregar la importancia, subrayar la importancia de crear redes, ya lo decía Alicia, para apoyar a las mujeres desde las familias, en el trabajo y a nivel social. Perfecto. Oigan, pues, a ver, antes que nada, digo, les pediría un aplauso al público, pero en estas transmisiones no se puede, pero les quiero agradecer muchísimo su participación. Yo quizás sí quisiera cerrar con un mensaje de optimismo, porque yo creo que ojalá muy pronto no necesitemos foros para hablar de estos temas, porque ya ni existe el tema. Me da gusto que en este panel tuvimos la oportunidad de tener un hombre y dos mujeres, creo que es un avance importante. Y comentando lo de las redes, yo soy una gran admiradora de Margaret Thatcher y ella decía que tenía que haber un infierno especial para las mujeres que no ayudaban a las otras mujeres. Entonces espero que por lo menos todas las mujeres que están escuchando el panel el día de hoy y que están durante todo este evento
hagan una misión personal, las que ya tenemos el privilegio o el éxito de estar en posiciones de poder o de influencia, de ayudar al resto de las mujeres y que los hombres nos acompañen en ese camino para que haya mayor igualdad y que nos acordemos cuando educamos a nuestros hijos que lo que les enseñamos hoy será el futuro que tiene México. Yo creo que México merece un futuro más igual, más equitativo, con mayor crecimiento económico y por eso invito a todo el mundo a que lo hagamos juntos. Y con eso le doy muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias a todos los que organizaron este foro y agradezco el privilegio de haber podido moderar un panel con semejantes personalidades. A todo nuestro público, muchísimas gracias. Sé que hay algunas preguntas que no alcanzamos a contestar, pero así son estas cosas con los panels y espero que haya otra oportunidad después. Muchísimas gracias a los panelistas. Les mando un abrazo virtual. Muchas gracias igualmente, Nicole. Gracias. Gracias.